¿Alguna vez te has sentido perdido, como si tus decisiones y deseos no coincidieran con lo que Dios quiere para ti? Esa sensación de desajuste, de no saber si estás tomando el camino correcto, puede ser profundamente angustiante. A menudo nos encontramos en momentos de crisis emocional y espiritual, en los que luchamos con la disonancia entre lo que deseamos y lo que sentimos que Dios desea para nosotros. Este conflicto interior puede llenarnos de ansiedad, miedo e incluso desconfianza en nuestro propio caminar espiritual. La pregunta, ¿qué quiere Dios para mí?, no es solo una interrogante intelectual. Es una cuestión que nace del profundo anhelo del corazón, un anhelo por saber si estamos alineados con el propósito divino. Y al mismo tiempo surge el deseo de experimentar paz, esa paz que solo viene cuando sabemos que estamos caminando según su voluntad. Es esa paz profunda que supera la comprensión humana, que nos sostiene incluso en las tormentas más fuertes de la vida. C.S. Lewis, un teólogo y escritor cuya sabiduría ha iluminado a millones, decía que la entrega total a Dios es una de las decisiones más profundas que podemos tomar, pero también una de las más liberadoras. Porque, a pesar de que la voluntad de Dios no siempre coincide con nuestros deseos inmediatos, es precisamente lo que nuestras almas necesitan para encontrar la verdadera paz. En sus escritos, Luis nos invita a mirar más allá de nuestra comprensión humana limitada y abrazar la grandeza de su plan, incluso cuando no lo comprendemos en su totalidad. Imagina por un momento tu vida como un viaje en el que tú no estás caminando solo, sino que sigues un camino trazado por Dios. No siempre es el camino que habías imaginado, ni el más fácil, pero es el único que te lleva hacia la verdadera paz, hacia la paz que solo se encuentra cuando confiamos plenamente en el plan divino. Como bien nos enseña C.S. Lewis, ese viaje, aunque desafiante, es el que nos lleva a un propósito mucho mayor que el que podríamos haber alcanzado por nuestra propia cuenta. Si te has sentido alguna vez en la encrucijada de la vida, cuestionando el propósito detrás de las decisiones que tomas, te invito a que te tomes un momento para reflexionar. ¿Estás dispuesto a entregarte por completo a la voluntad de Dios? ¿Estás listo para caminar por el sendero que Él ha preparado para ti? La paz no viene de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Él sabe lo que es mejor para ti. Si este tema resuena contigo, si sientes que estás buscando respuestas a esas preguntas profundas, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y formes parte de esta comunidad. Deja tu like en este video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir llevando estos mensajes de esperanza y sabiduría a más personas. Además, si tienes alguna reflexión, no dudes en dejar un comentario. Juntos podemos crecer en esta búsqueda de la voluntad divina. Vivimos en un mundo saturado de ruido, un ruido externo constante, el sonido de las preocupaciones cotidianas, los desafíos laborales, las expectativas sociales, las demandas de nuestra familia, amigos y la sociedad en general. Todo esto crea una atmósfera llena de distracciones que nos impiden escuchar con claridad la voz de Dios. Pero no es solo el ruido externo el que nos bloquea, sino también el ruido interno. Las voces dentro de nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras emociones desbordadas, nuestras dudas, todas estas voces gritan tan fuerte que a veces nos es casi imposible escuchar lo que Dios nos está susurrando. Es en este ambiente ruidoso donde nos enfrentamos a una batalla interna, esa lucha entre lo que queremos hacer y lo que sentimos que debemos hacer. La ansiedad que nos consume, la sensación de estar caminando sin dirección, es una de las señales más claras de que hay algo que bloquea nuestra capacidad para escuchar la voluntad divina. Pero, ¿cómo podemos calmar este ruido? ¿Cómo podemos encontrar el espacio para que la voz de Dios se haga oír entre tanto caos? El primer paso es reconocer que el ruido está allí.
Aceptar que no siempre estamos en paz, ni siempre en el lugar emocionalmente adecuado para discernir lo que Dios nos dice. Pero al reconocer este obstáculo, ya damos el primer paso hacia la sanación. La paz que buscamos, esa paz profunda que solo viene de la obediencia a la voluntad de Dios, es posible si creamos espacio en nuestros corazones para escuchar. En mi propia vida he experimentado momentos en los que la angustia interna me nubló el juicio, y en esos momentos no escuchaba a Dios con claridad. Pero con el tiempo entendí que, al detenerme, al buscar la quietud, podía empezar a distinguir su voz. Y esa voz siempre tiene una cualidad de paz, de amor incondicional, que supera cualquier incertidumbre que pueda sentir. Por supuesto, no es fácil. El ruido está a nuestro alrededor y dentro de nosotros, pero cada vez que elegimos callarlo un momento, cada vez que elegimos dedicar un tiempo a escuchar en oración, algo empieza a cambiar. Dios empieza a hacernos sentir más cercanos a Él. Y es entonces cuando nuestras decisiones empiezan a alinearse con su voluntad. Si estás sintiendo que el ruido te está ahogando, quiero invitarte a unirte a esta comunidad y compartir tu experiencia. Aquí buscamos entendernos unos a otros, apoyarnos en este caminar y crecer en la fe juntos. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir compartiendo este tipo de reflexiones. También me encantaría saber tu experiencia en los comentarios. ¿Qué pensamientos o emociones sientes que te bloquean para escuchar la voz de Dios? El miedo a equivocarnos es algo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Ese temor constante de tomar la decisión equivocada, de fallar, de ir por el camino equivocado, puede ser paralizante. Nos rodea, nos consume, nos hace dudar incluso de las decisiones más simples. ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Estoy realmente tomando la decisión correcta? Es como si constantemente estuviéramos buscando una señal clara e indiscutible, una certeza absoluta que nos confirme que estamos en el camino correcto. Y, mientras buscamos esa respuesta perfecta, nos encontramos atrapados en un círculo de inseguridad y duda. Este miedo no solo afecta nuestras decisiones grandes, sino que también distorsiona nuestras percepciones sobre lo que significa vivir según la voluntad de Dios. A menudo creemos que la voluntad divina es algo que debemos descifrar como si fuera un código secreto. Pensamos que si no tomamos la decisión perfecta, estamos fallando, y esa idea nos llena de miedo y frustración. Pero aquí está la verdad que debemos recordar. Dios no espera que tomemos decisiones perfectas. Él sabe que somos humanos, con limitaciones y falencias. Lo que Él desea es nuestra disposición, nuestra entrega, nuestra obediencia en los pequeños actos cotidianos. En cada momento de nuestra vida, Él nos invita a seguirle, a dar pasos de fe, aunque no tengamos todas las respuestas. Es en ese espacio de incertidumbre, en ese acto de confiar, donde Dios realmente obra, porque la voluntad de Dios no se trata de tener un mapa detallado de todos los pasos de nuestra vida. Se trata de caminar con Él, de escuchar su voz en medio del caos y seguir con confianza, aunque no sepamos qué depara el futuro. La verdadera fe no es tener todas las respuestas, sino confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente. Sé que este miedo puede ser real y quiero que sepas que no estás solo. Todos tenemos miedo de equivocarnos, pero es en esa vulnerabilidad donde podemos encontrar la fuerza espiritual para seguir adelante. La voluntad de Dios no siempre es clara de inmediato, pero Él nos guía paso a paso, siempre que tengamos el corazón dispuesto a seguirle. En menudo, nuestra visión de la vida está marcada por nuestras propias expectativas, nuestros deseos y las ideas que tenemos sobre lo que es bueno para nosotros. Sin embargo, lo que creemos que queremos y lo que realmente necesitamos pueden ser dos cosas completamente diferentes. Este es un punto clave en nuestro caminar espiritual,
porque la voluntad de Dios no siempre se ajusta a nuestras expectativas. De hecho, a menudo nos desafía, nos desinstala de nuestra zona de confort y nos pide que confiemos más en Él que en lo que pensamos que es mejor para nosotros. Este tipo de distorsión es común. Todos hemos tenido momentos en los que oramos por algo con fervor, creyendo que eso es lo que más necesitamos en ese momento. Pedimos por un trabajo, una relación, una solución a nuestros problemas financieros o una situación que creemos que, si se resolviera, nos daría paz. Pero lo que Dios ve no es solo la superficie de nuestra vida. Él ve el corazón, el alma y el propósito eterno que tiene para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios, en su infinita sabiduría, no siempre se adapta a lo que creemos que es mejor para nosotros. A veces, lo que más deseamos es justamente lo que no necesitamos. Dios sabe lo que está más allá de nuestra comprensión, y muchas veces lo que nos pide es algo que desafía nuestras expectativas inmediatas. Pero aunque no lo entendamos, su voluntad siempre está dirigida a nuestro bienestar eterno, no a nuestro confort temporal. Piensa en la vida de los grandes hombres y mujeres de la fe en la Biblia. Abraham, por ejemplo, fue llamado a sacrificar a su propio hijo Isaac. En ese momento no podía comprender completamente por qué Dios le pedía algo tan doloroso. Sin embargo, su obediencia y su confianza en que Dios tenía un plan más grande abrieron las puertas a bendiciones inimaginables. En esa prueba, Abraham descubrió que, aunque no comprendiera, el camino que Dios le había trazado era el que le conducía a la plenitud. De la misma manera, muchas veces la voluntad de Dios puede parecer dura o incluso incomprensible, pero a medida que nos rendimos a su plan, descubrimos que nos lleva a algo mucho más grande y más glorioso que lo que podríamos haber imaginado. No se trata de lo que nosotros queremos, sino de lo que Él sabe que necesitamos para llegar al propósito divino en nuestra vida. Es difícil soltar nuestras expectativas y entregarnos completamente al plan de Dios, pero es ahí donde encontramos la verdadera paz. No en obtener lo que queremos, sino en confiar plenamente en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. En medio de la confusión de la vida diaria, una de las preguntas más profundas que podemos hacernos es: ¿cómo escuchamos realmente a Dios? Muchos de nosotros deseamos tener un oído atento a su voz, pero a menudo nos sentimos desconectados, como si la comunicación con Él estuviera bloqueada o fuera demasiado distante. Sin embargo, la realidad es que Dios no está lejos. Él está con nosotros, a nuestro lado, esperando que le busquemos con corazones abiertos. El primer paso para escuchar su voz es la oración. No simplemente orar pidiendo respuestas inmediatas o soluciones rápidas, sino orar con un corazón dispuesto a recibir, a estar en su presencia, sin agendas. La oración, en su forma más profunda, es un espacio de intimidad, donde nos abrimos a Dios no solo para presentar nuestras peticiones, sino para escucharle, para discernir su voluntad en lo más profundo de nuestro ser. La oración no se trata solo de hablar, sino también de escuchar. A veces, las respuestas que tanto buscamos están en los silencios, en los momentos de quietud, donde nuestras almas se alinean con el Espíritu Santo. Es en estos momentos de oración cuando podemos empezar a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo viene de la presencia de Dios. Pero este discernimiento no siempre es inmediato, ni siempre llega en forma de una respuesta clara. A veces es en pequeños susurros, en pensamientos que surgen de manera suave y serena, o en una convicción profunda que sentimos en el corazón. La voz de Dios no es estruendosa ni ruidosa. Es suave, es como un susurro en el viento, como la brisa tranquila que acaricia nuestra alma.
Las Escrituras también juegan un papel crucial en este proceso de discernimiento. La Biblia es nuestra guía, nuestra lámpara en medio de la oscuridad, iluminando el camino que debemos seguir. No se trata solo de leer las palabras, sino de meditar en ellas, de permitir que las Escrituras penetren en lo más profundo de nuestro ser. Al leer la palabra de Dios, no solo buscamos conocimiento intelectual, sino una revelación espiritual que nos conecte más estrechamente con su voluntad. Por ejemplo, hay pasajes en las Escrituras que nos ayudan a discernir lo que agrada a Dios. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Este versículo nos recuerda que, al buscar la voluntad de Dios, no debemos confiar únicamente en nuestra propia comprensión, sino en su sabiduría infinita. A medida que meditemos en estos pasajes, empezaremos a ver con mayor claridad el camino que Él ha trazado para nosotros. Sin embargo, el discernimiento también requiere humildad. Necesitamos estar dispuestos a escuchar no solo lo que queremos oír, sino lo que Dios realmente nos dice. La humildad nos permite reconocer que nuestras ideas, deseos y planes no siempre son los mejores, y que su plan perfecto se revela cuando dejamos de lado nuestra propia agenda y nos entregamos completamente a Él. Si alguna vez te has sentido perdido o incapaz de escuchar la voz de Dios, quiero que sepas que no estás solo. El camino del discernimiento espiritual es un proceso. Se requiere paciencia, silencio y un corazón dispuesto. Si alguna vez has tenido dudas sobre cómo escuchar a Dios, quiero que sepas que estás en el lugar adecuado. Aquí, en este canal, buscamos crecer juntos en nuestra relación con Él, guiados por su palabra y su espíritu. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas encuentren el camino hacia el discernimiento espiritual. Y por supuesto, si algo de esto resuena en tu vida, comparte tus pensamientos en los comentarios. Juntos podemos apoyarnos en este viaje. En nuestra búsqueda por conocer la voluntad de Dios, a veces caemos en trampas invisibles que distorsionan nuestro discernimiento. Estos errores, aunque no siempre evidentes, pueden desviar nuestro camino espiritual y alejarnos de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Es crucial estar conscientes de estos desafíos para poder superarlos y caminar más plenamente en su dirección. Uno de los errores más comunes es buscar señales externas sin escuchar el corazón. Es natural querer pruebas visibles de que estamos tomando la decisión correcta, y muchas veces recurrimos a señales externas como confirmaciones, coincidencias o eventos que parecen apuntar hacia una respuesta clara. Sin embargo, Dios no siempre opera de manera tan evidente. A menudo, Él nos llama a una conexión más profunda, a un espacio íntimo en nuestro corazón donde su espíritu nos guía de manera suave, pero firme. Si nos centramos únicamente en lo que vemos o escuchamos a través de circunstancias externas, podemos perder de vista lo que realmente Dios está diciendo en nuestro interior. La verdadera señal de la voluntad divina no siempre está en lo que sucede fuera de nosotros, sino en la paz interior y la convicción que Él nos da al seguirle en fe. Otro error frecuente es el peligro de la impaciencia. En un mundo que valora la gratificación instantánea, queremos respuestas rápidas. Nos gustaría que Dios nos revelara su voluntad de inmediato, de manera clara y directa, pero a menudo la espera forma parte del proceso divino. La impaciencia puede nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones apresuradas, basadas en el temor o el deseo de encontrar respuestas rápidas, en lugar de esperar en la quietud y confiar en el tiempo perfecto de Dios. La voluntad de Dios no se revela siempre de manera inmediata. A veces es en el proceso de esperar, de permanecer en oración y en paciencia, donde encontramos claridad.
El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, sino presenten sus peticiones a Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta invitación a la paciencia y a la entrega es crucial en nuestra búsqueda de la voluntad divina. Estos errores, aunque sutiles, pueden desviar nuestra atención de lo más importante. La voluntad de Dios se revela a través de la obediencia constante. La obediencia no es un acto único o aislado, sino un caminar diario, un proceso continuo de rendirnos a Él y confiar en que Él nos guía paso a paso. Al estar atentos a su voz, al meditar en su palabra y al estar dispuestos a actuar conforme a lo que Él nos indica, comenzamos a discernir con mayor claridad lo que Él tiene preparado para nosotros. Es vital reconocer que el discernimiento de la voluntad de Dios no es un proceso perfecto ni libre de fallos. Todos cometemos errores, pero lo que realmente importa es nuestra disposición a seguir, a aprender y a confiar en Él, incluso cuando las respuestas no son inmediatas o claras. La voluntad de Dios no es algo que se pueda entender de manera superficial o inmediata. Es un viaje de transformación que se da a través de la obediencia y la confianza diaria. Uno de los mayores regalos que recibimos al caminar en la voluntad de Dios es una paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias externas, ni de si las situaciones de la vida van como nosotros queremos. Es una paz que nos envuelve incluso cuando estamos en medio de la tormenta, cuando los desafíos son grandes y el camino parece incierto. Esta paz es un testimonio claro de que estamos caminando en la dirección correcta, de que estamos alineados con el propósito divino. La paz que Dios nos ofrece no es una paz superficial, que simplemente nos hace sentir bien temporalmente. Es una paz duradera, profunda, que nos sostiene en los momentos de dificultad. Como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz es la señal de que, aunque no siempre entendamos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sabemos que estamos en el lugar correcto, porque estamos siguiendo la guía del Espíritu Santo. En mi propio caminar espiritual, he experimentado esta paz como un faro en medio de las oscuridades de la vida. Hay momentos en los que no tengo todas las respuestas, no sé hacia dónde voy, pero en mi corazón siento una calma, una seguridad interna que me dice que todo está bien, que aunque no pueda ver el final del camino, Dios está conmigo. Esta paz es la confirmación de que la voluntad de Dios no es algo que debemos temer, sino algo que nos lleva a la plenitud de vida, incluso en medio de las pruebas. Pero, ¿cómo podemos saber si esa paz es realmente de Dios? A veces, la ansiedad o el miedo pueden intentar enmascarar esa paz interior, y puede ser difícil discernir si estamos siguiendo su voluntad o simplemente huyendo de las dificultades. Sin embargo, una de las características de la paz divina es que no está acompañada de confusión o desconcierto. La paz que proviene de Dios es clara, serena y segura, aunque las circunstancias externas no lo sean. La paz interior nos mantiene firmes, nos da la confianza de que estamos en el camino correcto y nos permite avanzar con valentía, incluso cuando las dudas quieren asaltarnos. Es importante recordar que la paz no siempre llega de manera inmediata. Puede llevar tiempo llegar a esa calma interna, especialmente si estamos luchando con nuestros propios miedos o expectativas. Pero a medida que perseveramos en la oración, en la meditación de la palabra de Dios y en la obediencia constante, esa paz comienza a llenar nuestro ser, disipando la ansiedad y trayendo consuelo a nuestra alma. Al final del día, la paz de Dios no es solo una emoción. Es una confirmación espiritual profunda de que estamos viviendo conforme a su voluntad. Y aunque el camino no siempre sea fácil, esa paz nos sostiene y nos asegura que, al seguirle,
estamos caminando hacia el propósito para el que fuimos creados. Uno de los mayores malentendidos en la vida cristiana es la idea de que conocer la voluntad de Dios es algo que sucede de manera rápida y fácil, como si solo necesitáramos una respuesta clara en un instante. Sin embargo, la voluntad divina no se revela de esta manera instantánea. En lugar de un destello de luz que ilumina todo nuestro camino de golpe, la voluntad de Dios se va revelando poco a poco, a medida que tomamos decisiones y damos pasos de fe en obediencia constante. Obedecer a Dios no es solo un acto puntual, sino una práctica diaria. La obediencia a su voluntad es un proceso continuo que comienza con la rendición de nuestro corazón y sigue con una serie de decisiones grandes y pequeñas que nos alinean con su propósito. Cada paso que damos en fe nos acerca más a su plan perfecto para nuestras vidas. A veces no veremos los frutos de nuestra obediencia de inmediato, pero cada acción de fidelidad nos lleva más cerca de la paz y la plenitud que Él ha prometido. Uno de los ejemplos más poderosos de esta obediencia en la Biblia es la historia de Abraham. Dios le pidió algo aparentemente imposible: sacrificar a su hijo Isaac. Esta petición desafiaba todas las expectativas y entendimientos humanos. Abraham no entendía el propósito detrás de esta prueba, pero obedeció porque confiaba en que Dios tenía un plan mayor. En su obediencia, Abraham no solo demostró su fe, sino que abrió las puertas para que las bendiciones de Dios fluyeran sobre él y su descendencia. Este acto de obediencia de Abraham es un recordatorio para nosotros de que aunque no siempre entendamos las razones de las pruebas o los caminos que Dios nos pide recorrer, debemos confiar en que Él siempre tiene un propósito más grande. Nuestra obediencia a su voluntad, aunque a veces difícil y desafiante, nos coloca en el centro de su plan divino y nos lleva hacia la verdadera paz y satisfacción. La obediencia no se trata solo de cumplir mandamientos o reglas, se trata de un corazón dispuesto a seguir a Dios, incluso cuando el camino no es claro o cuando nuestras propias expectativas parecen no coincidir con lo que Él nos pide. Esta obediencia no siempre es fácil y a menudo nos desafía a dejar de lado nuestros propios deseos y ambiciones. Pero en ese proceso de rendirnos, encontramos algo mucho más grande que cualquier deseo temporal. Encontramos la paz de vivir conforme al propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Es en este camino de obediencia constante donde experimentamos la transformación que Dios quiere para nuestras vidas. Cada paso de fe nos purifica, nos fortalece y nos acerca más a la persona que Dios nos ha llamado a ser. Y, aunque no siempre entendamos cada detalle del camino, sabemos que, al seguirle, estamos caminando hacia la verdadera felicidad y paz que solo Él puede ofrecernos. Como mencionamos antes, la historia de Abraham es uno de los ejemplos más poderosos de obediencia incondicional en la Biblia. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham estaba enfrentando lo que podría haber sido una de las pruebas más duras de su vida. Sin embargo, Abraham no dudó en obedecer, confiando en que Dios tenía un plan mayor, incluso si no comprendía todo lo que estaba sucediendo. Este acto de fe de Abraham es un reflejo de lo que significa entregarse completamente a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos el propósito detrás de las pruebas. Dios no siempre nos da explicaciones claras de por qué nos pide hacer ciertas cosas, pero nuestra obediencia es una manifestación de confianza en su sabiduría y amor perfectos. La obediencia de Abraham no solo le permitió experimentar las bendiciones de Dios, sino que también abrió el camino para que generaciones futuras recibieran la promesa divina. Lo que Dios busca en nosotros es esa misma disposición, la voluntad de entregarnos completamente, de confiar en que aunque no comprendamos todo, Él está guiando nuestro camino hacia algo mucho más grande. Así como Abraham experimentó una bendición indescriptible por su obediencia,
También nosotros somos llamados a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, aún en los momentos más difíciles. C.S. Lewis, en su sabiduría, nos recuerda que entregarnos a Dios no es una carga, sino un acto liberador. En su vida, Lewis escribió sobre la importancia de rendirse completamente a la voluntad de Dios, no como algo que nos aprisiona, sino como algo que nos libera de nuestras propias limitaciones y miedos. En el momento en que nos entregamos a Él, descubrimos la verdadera paz y el propósito que hemos estado buscando. La entrega total a Dios es un acto de confianza. Confiamos en que, aunque no entendemos todo, Él está guiando cada paso de nuestra vida hacia un propósito eterno. Al entregarnos completamente, encontramos la verdadera libertad, la libertad que solo viene al vivir conforme a la voluntad divina. Al final, la voluntad de Dios no es solo un conjunto de reglas o un camino arduo que debemos seguir. Es el sendero hacia nuestra verdadera felicidad y paz. Al seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros, encontramos la plenitud de vida que Él nos prometió. Puede que este camino no siempre sea fácil, pero sabemos que, al caminar en su voluntad, estamos caminando hacia lo que realmente necesitamos, lo que realmente llena nuestra alma. La voluntad de Dios no es una carga, es un regalo. Es un regalo que nos lleva a la vida abundante que Jesús prometió, una vida llena de propósito, paz y verdadera felicidad. Si seguimos su camino, aunque a veces cueste, experimentaremos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la satisfacción de saber que estamos cumpliendo con el propósito divino para el cual fuimos creados. Al cerrar este viaje juntos, quiero agradecerte por estar aquí reflexionando sobre la voluntad de Dios y cómo podemos vivir conforme a ella. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y a seguir compartiendo tus pensamientos en los comentarios. Juntos podemos caminar hacia una vida llena de paz, obediencia y verdadera felicidad en Cristo.